Siervos a los pies del Señor con Guadalupe Quintero. Guadalupe, cuando es jovencita, se muda a otra ciudad y entonces Guadalupe decide casarse, pero se casa por lo civil. Y toda esta vida que había aprendido con su mamá, del rezo del rosario, de ir a la iglesia, todo eso para ella resultaba un poco aburrido. Y luego, después de 22 años de casada por lo civil, tú decides casarte por la iglesia. Sí. Cuéntame qué pasa ahí, Guadalupe. ¿Por qué te motiva a casarte por la iglesia? Tengo 5 hijos. Mis hijos estudian en colegio católico. Entonces ellos los preparan para la primera comunión ahí. Y vi desfilar mis 5 hijos a recibir su... Claro. No nos podíamos acercar porque no teníamos el matrimonio no por estaba la iglesia. Casada por la iglesia, no tenía ese sacramento. Y eso fue lo que a mí me motivó más, el insistir, el casarnos por la iglesia. Pero casarte por la iglesia fue todo un drama, porque te preparaste muchísimas veces y entonces venían algunas dificultades, tal como que tu marido se quedaba sin empleo, duraba muy poco en el trabajo en esa época, y entonces los planes se quedaban ahí. Después de que mi esposo se queda sin trabajo, nosotros en Guadalajara, ahí hay el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces, como ya mi esposo no tenía trabajo, llegamos y mi esposo le pidió a la Virgen que si le favorecía encontrar trabajo inmediatamente o que no pasara tanto tiempo, nos casaríamos por la iglesia. ¿Y consiguió trabajo? Al mes. Al mes consiguió trabajo. Al mes consiguió un magnífico trabajo. Sí. Entonces, después que ustedes tenían una semana de casado, ¿tú sentías algo, experimentaste algo que me contaba que tú sentías? Sí, y en esa semana yo me sentía en mi interior algo como una alegría, una sensación de paz, de felicidad. Y yo no le decía nada a mi esposo hasta que después de una semana le digo, oye Javier, yo me siento rara. Le digo, yo experimento una sensación muy bonita, le digo, de mucha alegría, de mucha paz. Dijo, yo también, pero no te lo quería decir. Le digo, pues es que no nos comimos una oblea, le digo, es el cuerpo y la sangre del Señor y se tenía que hacer presente después de 22 años de casado. Entonces, Él ya estaba en nuestra vida. Amén. Y a partir de ahí fue un cambio enorme. Pero sí. Acontece que en ese tiempo entonces tú empezaste a asistir a lo que es la renovación carismática. En el grupo de renovación, en marzo hicieron un seminario de vida en espíritu que iba a ser mi primer seminario porque yo ni enterada estaba de que se hacía ese tipo de seminario. Y entonces ahí, en el momento de la efusión, ¿oraron por ti? Me impusieron las manos, pero fue un continuo lloro. Lloro y lloro y lloro hasta que ya se terminó y siento yo que fue la liberación de todo lo que yo tenía todos contenido. Los sentimientos. A partir de ahí, María Guadalupe fue una persona diferente. Me decía que tus hijos decían, esa no es mamá ya. Sí, me decían que tenía el rostro muy duro, o sea, con el gesto muy duro, dice, como si todo el tiempo estuvieras enojada, mamá. ¿Y después? Y después de que conocí al Señor, me decían, tú no eres mamá. Entonces dice, ¿qué le hiciste a mi mamá? Porque cambió la expresión de tu rostro, sí. Más relajada, más contenta, sí, más claro, alegre. Más alegre. Sí, entonces, pero toda la historia no se queda ahí porque tienen que mudar a Santo Domingo por cuestión de trabajo. Fuimos a la casa de la Anunciación. Y como te digo, fue mi primera misa que escuché. Me voy al Santísimo. Y
también empecé a llorar demasiado porque yo me sentía aquí muy sola. Y lo primero que vi fue: vengan a mí, los que están cansados. Los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y ahí me sentí a llorar como nunca. Desde entonces jamás me volví a separar de la casa de la Anunciación, porque como la considero mi casa, que ahí encontré el consuelo. Esta noche tengo con nosotros a María Guadalupe Quintero. Guadalupe se encontró nuevamente con el amor de los amores y su vida empezó a cambiar. Y toda su historia, toda la tristeza que Guadalupe tenía acumulada por pérdida de sus parientes, de sus padres, de su hermano, toda esa tristeza empezaron a ser sanada y su vida tomó un giro, el giro que da el Señor, el giro de la alegría, el giro de la plenitud. De tal manera que sus hijos decían: esta no es mamá, la han cambiado, porque Dios la cambió. Y si Dios pudo hacerlo con Guadalupe, también puede hacerlo contigo. Porque dice la palabra de Dios: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma.